En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer electro a la manera o inspirándonos en cómo lo hacían Kraftwerk. Más concretamente en el tema Numbers, que, dicho sea de paso, es un tema fundamental dentro de este estilo de música, ya que muchos otros artistas se inspiraron e incluso copiaron o samplearon a este tema. Este vídeo o este tutorial se va a dividir en dos vídeos diferentes. El primero es este, en el cual vamos a construir una percusión sintética desde cero con una Electron Machine Drum. En el segundo vídeo cogeremos esos sonidos que hemos creado, los llevaremos a un proyecto de Ableton y lo conjugaremos con más sonidos de sintetizador, voces o lo que necesitemos en ese momento para construir nuestro tema de electro. Lo primero que voy a hacer es generar el sonido de bombo y para ello voy a entrar en el kit y editar un banco de sonidos nuevos. Voy a utilizar ondas básicas, ruido y unos trigger o ondas que están destinadas a los ataques. Para ello voy a seleccionar esta de aquí. Y ya tenemos aquí unos cuantos controles. Ahí podemos ver en la pantalla que me van a ayudar a definir ese sonido. Voy a dar play. Este es el sonido inicial. Y simplemente voy a intentar generar un bombo basado en el ataque. No un bombo definido como los que podemos oír actualmente, sino un bombo electrónico o eléctrico o de síntesis como se hacía antiguamente. Para ello voy a empezar a buscarle una sensación. Ahí ya tenemos algo más grave. Continúo. Ahí pierdo la ganancia. Eso puede ser una especie de bombo. Si pasamos a la siguiente pantalla de edición, aquí puedo controlar diferentes tipos de filtro para adecuar y dejar la señal más o menos en su sitio. Intento de alguna manera darle forma. Hay algo que suena un poquito más grave, pero con esa especie como de trigger acompañado. Esto se suele utilizar para las palmas, pero en este caso en el bombo me parece que está interesante. Cierro un poquito el filtro general y ya obtengo una sensación más grave para ese bombo. Puedo pasar al siguiente sonido, al de la caja, y para el sonido de la caja me voy a referenciar en un ruido. Para ello elijo la opción del ruido y automáticamente tengo una sensación de caja analógica antigua. Si voy al primer menú, con la decaída voy a ver hasta dónde llego con esa decaída de la caja, algo más seco o algo más abierto. Voy a intentar jugar con los filtros para adecuarlo un poquito más. Un poquito más muteado. Y le quito un pelín de calidad. Bien, ahí tendría ya la caja. Puedo añadirle a lo mejor un poquito de reverb. Y pasaría al tom alto, al high tom.
Para esto voy a utilizar... Voy a comenzar con una onda básica. Y aquí tengo diferentes controles, al del ruido y al del trigger. Así que vamos a empezar a buscarle el tono. Controlamos un poquito la decaída. Aquí ya comienza a sonar un poquito más sonido antiguo de los 70, 80, esas baterías que tenían mucho zap. Vale, por ahí puede funcionar. Aquí no sé si voy a hacer algo y creo que lo voy a dejar tal cual. Sí, lo voy a dejar tal cual. Y pasaría al tom medio, al mid tom. También me voy a basar, básicamente voy a hacer como una variación del primer tom. Vuelvo a la primera de las pantallas de edición. Vale, y pasaría al low tom. También una senoide. Si os fijáis, básicamente el trabajo que estoy haciendo con estos tres sonidos es muy parecido, pero hago ligeras variaciones en cuanto a tono y en cuanto a cómo se percibe ese zap. En la siguiente página no voy a hacer nada tampoco. Y pasaría al sonido de palma. Aquí lo que voy a utilizar es otra vez el trigger, como hice con el bombo. Hay como que se dobla ese ataque. Y voy a jugar un poco con los filtros para terminar de adecuarlo. No, esta parte no me gusta, vamos a volver a replantearla.
Vale, ahí sí me gusta. Y vuelvo a los filtros. Vale, no es una palma común, pero de momento me vale. Ahora pasaría a definir el sonido de la cabasa. Y en este caso voy a utilizar un ruido, un noise. Venimos a la pantalla inicial. Controlo su decaída. Y aquí a lo mejor simplemente voy a trabajar un poquito con el filtro. Más o menos por ahí. A ver, vamos a ver. Y darle un poquito de efectos. Reverb. Eso le ayudará a integrarse. Un poquito de delay. Para hacer que el movimiento se extienda un poquito. Y un pelín de distorsión. Eso ayudará a apaciguar un poco el ataque, aunque no tiene mucho, pero lo hará un poquito más suave. En el sonido siguiente sería el hi-hat cerrado, el close hi-hat. Y para ello voy a utilizar un trigger. Bien, venimos a la primera de las pantallas. Hago que sea un poquito más atenuado. Y controlo ese parámetro de dual. Y ahora pasaría a los filtros. Ya tenemos un hi-hat más sintético. Vale. El siguiente sería el open hat, el hat abierto. Y para este vamos a trabajar con una senoide. Intento ponerlo en el tono, controlo su decaída. Ahí comienza a zapear un poquito. A fin de cuentas es lo que me interesa en este tipo de música, de sonidos. Lo atenuamos un poquito.
y pasamos a los filtros. Ya un poco de squash. Y un poquito de ruido. Bien, el siguiente sería un apoyo o un sonido adicional. Y voy a trabajar en base a una senoide. Básicamente un zap clásico. Cambiamos de página. Trabajamos con el filtro. Y voy a generar un refuerzo adicional con otro sonido. Y le voy a basar también en una senoide. Vale, y con este ya estaría hecho el kit de percusión para nuestro tema.